Hola a todos, soy Raúl, el pastor de Centro Cristiano Betel en Erlanger, Kentucky. Quiero darle la bienvenida a nuestro podcast. En este podcast va a estar escuchando los mensajes de cada domingo para ayudarle a crecer en su relación con Dios. Espero que estos mensajes sean de mucha bendición para su vida. Gracias por conectarse el día de hoy, que el Señor le bendiga y entremos en la palabra del Señor. Hi everyone, this is Raúl here, pastor of Centro Cristiano Bethel in Erlanger, Kentucky. I want to welcome you to our podcast. In this podcast, you will hear the messages of every Sunday to help you grow in your relationship with the Lord. I hope that these messages are such a blessing to your life, and thank you for connecting with us today. May the Lord bless you wherever you're at. Now let us go into the Word of God. Matthew 13:44. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, dice, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. In verse 44, Matthew 13:44, again, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. En este verso, lo que vamos a estar viendo esta noche, le titulé Dos tesoros, dos perspectivas y dos maestros. La parábola que vamos a estar viendo esta noche es cuando Jesús habla acerca de que en esta tierra podemos hacer tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. Pero también está la otra parábola que habla acerca del ojo. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, si tu ojo te causa tropezar, es mejor sacarlo? Es mejor entrar en el cielo con un ojo que ir al infierno con dos ojos. Y también la tercera parte que habla acerca de Dios es de que no podemos servir a las riquezas ni podemos servir a Dios al mismo tiempo. Y esa es la parábola donde vamos a estar viendo, porque son lo que Dios nos llama a hacer, iglesia, es tener un tesoro, una alcancía en el cielo. Y vamos a ver en estos versos donde Dios habla acerca de no hacer tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra el dinero es temporal, las cosas materiales son temporales. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que aquí en la tierra es donde la polilla destruye, ¿verdad? Los rateros entran a robar, el fuego consume, las aguas inunden. O sea, lo que tenemos aquí en esta tierra no dura, ¿verdad? Es temporal. Y cuando Jesús nos habla en estos versos es Mateo 6. Vamos a Mateo 6 para que vean dónde estoy hablando estos versos. And today we're going to be looking at three groups of two. Matthew 6:19. Matthew 6:19. Mateo 6:19. Well, the three groups are these. The two treasures. Jesus talks about the present earth and the future earth treasures. He also talks about two perspectives, about the good eye and the bad eye. And then two masters of not being able to serve God and money. So it says in verse 19. Así que verso 19. 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y luego Jesús continúa hablando acerca de las dos perspectivas. Dice en el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? We're looking in verse 24 now. En verso 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué Jesús habla acerca de la lámpara del cuerpo en medio de no hacer tesoros en la tierra y hablando de no servir a las riquezas? Porque esta lámpara del cuerpo tiene que ver con las perspectivas. En el tiempo antiguo de los judíos, el ojo malo era el ojo que era la codicia, la envidia, y ese es el ojo malo que los judíos hablaban. Y Jesús se refería al ojo malo, diciendo que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo, depende cómo ves el dinero, cómo manejas el dinero de Dios. Por eso es que Jesús nos dice que no es bueno atesorar cosas aquí en la tierra. And so, if you look from verse 19 to 24, Jesus is talking about laying up treasures not on earth, but in heaven. And then he goes to verse 24 about not being able to serve God and riches. But in between these verses, he talks about the lamp of the body, which is the eye. So here he talks about two perspectives. And he talks about how we should look at money, the bad eye or the good eye. And Jesus tells us that money has a temporary value, where moth destroys, where thieves come in and steal, where the rust corrodes, where fires consume, where water drowns. And he could have gone on and on. But Jesus says, do not store earthly treasures in here because it's not safe. ¿Cuántos de ustedes tienen una de esas cajas en su casa donde le pone todas esas cajas que según son contra el fuego y remolinos y no sé qué, que según vamos a guardar ahí todo el dinero, ¿verdad? Pero sabemos que ese dinero no dura para siempre, ¿verdad? La casa, todo lo que tenemos no dura para siempre. Many of us have the safe box at home, and you store all your valuable things in there. But we know that sooner or later, it's all going to corrupt. It's all going to go away. And in 2 Peter, Jesus tells us something very important. En 2 de Pedro 3:7, el apóstol Pedro nos habla acerca de algo importante. 2 de Pedro 3:7. So we're in 2 Peter 3:7. Dice lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué nos está diciendo este verso? Que todo lo que hay en los cielos o por los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, guardados, ¿para qué? Para el fuego. Todo lo que vemos será consumido en el día del juicio. So in 2 Peter 3:7 it says, but the heavens and the earth which are now preserved by the same word are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. So this verse is telling us that everything that we see in heaven, everything that we see flying in the heavens, everything that we see on this earth will one day be consumed by fire on the day of judgment. So tell me, what will last on the day of judgment? Así que dígame, ¿qué es lo que va a permanecer en el día del juicio? Nada, 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 nada. El problema no es que Jesús está diciendo que las riquezas o el tener cosas materiales sea malo, sino que simplemente está diciendo Jesús que no va a durar, no va a durar. And Jesus is not telling us that material wealth is morally wrong. What he's saying is that it's just a poor investment because it's not going to last. No sé si usted alguna vez ha ido, he tenido algo de conocimiento acerca de los consejeros financieros. Ellos le dicen que debe de planear, debe tener un presupuesto, debe de ahorrar, debe de tener un retiro, debe tener un fondo mutuo, debe de invertir en esos negocios de alquiler, que piense en 30 años de aquí, ¿verdad? Y algo que este escritor de esta enseñanza que estamos viendo es de que el problema con esta mentalidad es que no nos damos cuenta que Jesús podría venir no en 30 años, sino en 30 días, o en 30 minutos, o en 30 segundos, ¿verdad? O sea que lo que
Jesús quiere que nos hagamos la pregunta, no es ¿dónde vas a estar en 30 años? ¿Dónde van a estar tus inversiones, tu dinero en 30 años? Lo que Jesús quiere que nos hagamos, ¿qué pregunta es? ¿Dónde va a estar tu inversión en 30 millones de años, por la eternidad? Entonces, lo que vamos a estar viendo en estas semanas, los miércoles, es de que la riqueza de Dios, el dinero de Dios, debe de usarse a la luz de la eternidad. Si nosotros no somos seres que vamos a permanecer aquí en esta tierra para siempre, aún nosotros no vamos a ir con Cristo. Y nosotros no vamos a estar aquí. Por eso es que Cristo quiere que veamos todo lo que tengamos a la luz de la eternidad. And so I've got a little bit of knowledge about financial planning. But if you go to a financial counselor, they'll tell you you have to think 30 years from now. You have to plan. You have to have a budget, a savings, contributing IRA, mutual funds, to invest in real estate, to think 30 years from now. The problem with this thinking is that we forget that Jesus can come in the next 30 days, in the next 30 minutes, in the next 30 seconds. And so Jesus doesn't want us, which Jesus, by the way, is the best, he's the greatest counselor financially. He wants us to ask ourselves not where will you be investing in 30 years or where will your investments take you, but rather where will your investments be in 30 million years for eternity. And so these next couple of weeks, we're going to be looking at the teachings of looking at God's money in light of eternity. Okay? Así que vemos en estos versos de Mateo 6 que nosotros, Jesús nos dice, no hagamos tesoros en la tierra, sino en los cielos, ¿verdad? Y después nos dice acerca del ojo malo, el ojo bueno. Y después nos dice que no podemos servir tanto a las riquezas ni a Dios. Solamente hay un trono. Y en ese trono o existe Dios sentado en ese trono de nuestro corazón o están las riquezas, ¿verdad? Pero solamente hay un trono. Y tenemos que invertir en la tesorería correcta de Dios. Tenemos que adoptar la perspectiva correcta con el ojo bueno. Y tenemos que servir al maestro correcto. Estas tres cosas son muy importantes. And so, church, we see that God tells us to not invest in earthly things, but in heavenly things. He tells us to have the correct perspective with the right eye. And he also tells us that we are to serve God. There cannot be God and money because there is only one throne in your heart, whether it's God or whether it's money. So, as in these three parables, or these three teachings that Jesus is telling us, he's telling us that we must invest in the right treasury. We must adopt the right perspective of money, and we should serve the right master. Ahora, ¿qué significa tener tesoros en el cielo? Vayan conmigo a Salmo 49. Now, what does it mean to store up treasures in heaven? Vayamos let us go to Psalm 49, verse 16. Salmo 49, 16 dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, dice el 17, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Now look at this. Psalm 49:16 says, do not be afraid when one becomes rich, when the glory of his house is increased. For when he dies, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. El hacer tesoros aquí en esta tierra significa que nosotros acumulamos cosas y tenemos un apretón de las cosas tan fuerte. Eso es hacer tesoros aquí en la tierra. Ahora, hacer tesoros en los cielos es dejar ir esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, dar gratuitamente y dar para el reino de Dios. Eso es hacer tesoros en los cielos, porque los tesoros de los cielos permanecen para siempre. El Salmo 49 nos está diciendo: ¿de qué sirve preocuparte si alguien se enriquece?
¿De qué sirve que veas a alguien que está teniendo un montón de casas, autos, ropa, lo que tenga, materiales? De que no te preocupes, dice, no temas cuando alguien más se enriquece. Tú no te preocupes, dice, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando se muere no se va a llevar nada. A un hombre llamado John Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo, cuando murió, alguien le preguntó a su contador, ¿y cuánto dinero dejó? Dice el contador, pues lo dejó todo. Lo dejó todo. And so, what does it mean to store up treasures in heaven? It means that when we store treasures in heaven, we hold loosely, we give freely, we give away for God's kingdom. But when we store up earthly treasures, we like to accumulate things, and we like to have a tight grip on things. Because heavenly treasures last, earthly treasures do not last. In Psalm 49:16, it's telling us, don't worry, don't be afraid if other people increase in wealth, if others get rich and they have houses and cars and material things. Don't be afraid, for when they die, they ain't gonna take anything. They will take nothing with them. And a man by the name of John Rockefeller, he was one of the wealthiest men. When he died, someone asked his accountant, and they asked him, how much money did he leave? And the accountant just responded, well, he left all of it. He left it all. So by Jesus telling us to store treasures up in heaven, Jesus is saying you can't take it with you, but you can send it on ahead to heaven. Did you hear that? You can't take it with it, but you can send it on ahead to heaven. Entonces, cuando Jesús nos dice en Mateo 6, que dice, no se hagan tesoros en la tierra, sino en los cielos, lo que Jesús nos está diciendo es, no te lo puedes llevar. No te puedes llevar nada de lo que hay aquí en la tierra, pero sí lo puedes enviar por adelantado. Eso sí puedes hacer, porque estás creando tesoros en los cielos. Y cada vez que nosotros pongamos las cosas materiales, recursos, dinero, inversiones en las manos de Dios, lo que estamos haciendo es haciendo tesoros en los cielos. And so anytime we put earthly things, whether it's resources, money, investments, when we put it in God's hands, we are storing up eternal treasures. When you give instead of keep, you're investing in the eternal treasures. Treasures stored up on heaven, Psalm 49 says, they are left behind. Treasures stored up in heaven, did I say that? Treasures stored up on earth are left behind. Treasures that are stored up in heaven are waiting for us when we arrive in heaven. Iglesia, cada vez que nosotros damos en lugar de retener, estamos invirtiendo en lo celestial, en lo eterno. Cada vez que nosotros damos en lo celestial, nosotros estamos creando tesoros en los cielos para que cuando usted y yo lleguemos al cielo, esos tesoros nos van a estar esperando. Pero cada vez que nosotros atesoramos cosas aquí en la tierra, esas cosas se quedan y vamos a estar bancarrotos allí en los cielos. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar en bancarrota en los cielos. Que usted llegue y le diga, pero ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está lo que yo envié? Y que el Señor le diga, no, pues tú no enviaste nada. Tú no invertiste en el cielo. Todos tus tesoros se quedaron allá, mira, allá abajo. Y aquí no tienes nada. And I don't know about you, but I want to get to heaven one day and for God to say, here's all your treasures. Here's everything that you have accumulated because of what you did on earth. I don't want him to say to me, me asking him, God, where's my treasure? Where's everything that I have sent up here? And then he tells me, well, you didn't accumulate anything up here. Everything you accumulated was earthly things, and so they're left behind. I don't want him to say that to me. So store up for yourselves. Quiero que regresemos a Mateo 6. Let us go back to Matthew 6. Porque esto es muy importante que entendamos que Jesús le está hablando a cada persona individual. ¿Okay? No le está hablando por familia, no le está hablando a Dios, no le está hablando a nadie más que a cada persona individual. ¿Sí? Verse
verse 19. Mateo 6:19. Y yo lo voy a leer en otra versión porque ese de hagáis ya es un poco, que nadie habla de esa manera así. Dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra. Eso es lo que dice la Reina Valera 2015. And so, what I want us to realize is that in verse 19, Jesus is saying, do not lay up for yourselves treasures. No dice, no acumules para Dios tesoros en la tierra. Ni dice, no acumules para otros tesoros en la tierra. Dice, para ustedes, para cada uno de ustedes. Y quizás suene algo que Dios quiere que nos preocupemos, que sea algo centrado en nosotros, pero no es eso. Sino que cada vez que nosotros atesoremos cosas en los cielos, va a ser por razón de otras personas. Y eso se obtiene cuando servimos a Dios y servimos a otros. Ahí es cuando atesoramos tesoros en los cielos. And so what Jesus is saying, he's saying, treasure up for yourselves, lay up treasures for yourselves in heaven. He's not saying lay up for yourselves for God treasures. He's not saying lay up for others treasures in heaven. He's saying for yourself. And so it's an individual thing. Quiere decir, iglesia, que los tesoros que usted tenga en los cielos van a ser de usted. No lo puede mandar usted por mí ni por su familia. Cada persona va a tener tesoros en los cielos. La corona que Dios nos va a dar en los cielos va a ser individual. Yo no puedo servir a Dios por usted, ni usted puede servir a Dios por mí. Yo no puedo servir a otros por usted, ni usted puede servir a otros por mí. Cada uno tiene que hacerlo individualmente. ¿Sí? Cada quien tiene una cuenta de banco individual en el reino de los cielos. Ese es el tesoro que Dios quiere que acumulemos, sirviendo a Dios y sirviendo a otros. Así acumulamos tesoros. And so what God is saying is pursuing gain at the expense of others. It means while we serve God and others, we are storing up heavenly treasures in heaven. How do we do this? We know this means also that I can't store up treasures for you. You can't store up treasures for me. We each have our own bank account in heaven. We all have our own treasures. And so, is storing up treasures in heaven really about giving? Y la pregunta siguiente es, ¿acaso hacer tesoros en los cielos significa dar? Y vamos a ver la respuesta en Mateo capítulo 6, versículo 1. ¿Acaso atesorar tesoros en los cielos significa dar? Again, the question is storing up treasures in heaven really about giving? Go with me to Matthew chapter 6, verse 1 to 4, versículo 1 al 4. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues, ¿qué dice ahí en su Biblia? Cuando des, ¿ok? Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando tú, ¿qué dice? Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ustedes saben qué es limosna, ¿verdad? Eran monedas, eran un poco de dólares que los hombres, los judíos, lo que hacían es, ellos daban a las gentes necesitadas. Los judíos tenían esa costumbre que, si como aquí, que vemos a personas sin hogar, que están pidiendo comida, que están pidiendo dinero, eso es dar limosnas a gente que está necesitada. Eso es dar limosna. Entonces cuando Jesús está diciendo, cuando tú des limosna,
refiriéndose a la limosna, ¿verdad? Pero el punto clave es que atesorarnos en los tesoro en los cielos se trata de dar, de dar. Pero hay una manera correcta de dar y hay una manera incorrecta de dar. Y lo que Jesús nos está diciendo es que nadie sepa, que no sepa a la derecha de tu izquierda qué es lo que estás dando. O sea, que no sepa lo demás, que no le estés tocando trompeta, yo di tanto acá y allá. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces sí se trata de dar, ¿verdad? Porque no puedes tú enviar tesoros al cielo si tú no das. And so these verses are telling us, when you do a charitable deed, do not sound trumpet before other people. But when you do give a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. And so the verse here is giving us the point that yes, storing up treasures in heaven is about giving. Cuando nosotros rendimos nuestros tesoros terrenales para cuidar a los necesitados, para amar a nuestro prójimo, para avanzar los propósitos de Dios, Él nos recompensa. ¿Cómo? Dice ahí en el versículo 4, ¿verdad? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo no sé usted, pero este verso no se pone más claro que el agua, ¿verdad? Que Dios recompensará en público si tú das para agradar a Dios y no al hombre. And so when we surrender our earthly treasures to care for the needy, to love our neighbor, to advance the kingdom of God, He will reward us. How? Well, look in verse 1. He says, and your Father who sees you in secret will Himself reward you openly. By turning those earthly treasures into heavenly ones. ¿Cómo nos recompensa Dios? Volteando esos tesoros terrenales y convirtiéndolos en tesoros celestiales. Vayamos al versículo 24 de Mateo 6. Let us go to Matthew 24. Donde dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. And so again, Jesus is telling us, no one can serve two masters, for he will either hate the one or love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Lucas 12:33. Luke 12:33. Lucas 12:33. Hablando acerca de no se afanen de nada, no os afanéis. And Jesus in Luke chapter 12, he's telling about, do not worry about things. He says in verse 33, dice en el verso 23, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys. Y otra vez Jesús dice, donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. And again, Jesus finishes off with saying, where your treasure is, your heart will also be. Vayamos a Marcos capítulo 10. Mark chapter 10. Marcos 10:21. Mark 10:21. Entonces Jesús mirándole le amó, cuando Jesús le aconseja al joven rico y le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y después ven y sígueme tomando tu cruz. Otra vez, ¿de qué se trata el reino, el tesoro? De dar, ¿verdad? Estos versos nos están hablando de dar. And so Jesus is telling this young ruler, the rich ruler, he says, one thing you lack, go your way, sell whatever you have and give. That word, keyword, give to the poor, and you will have treasures in heaven.
And come, take up your cross and follow me. ¿Cómo se hacen tesoros en los cielos, iglesia? Diga conmigo, dando. Dando. So how do you make yourselves treasures in heaven? Say with me, giving. Y no estoy hablando de dar aquí en la iglesia. La Biblia dice dar a los necesitados. And the Bible is not even telling us to give in church yet. Right now, these verses we have covered is giving to those in need, giving alms, giving to the need, to the poor. Un versículo más que Pablo entendió esto acerca de dar para crear tesoros en el cielo está en 1 Timoteo 6:18. Another verse where Paul, the apostle Paul, is talking to us about giving to make treasures in the heavens is 1 Timothy 6:18. Estas instrucciones a los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No se puede ser más claro que este verso tampoco, porque Dios dice en estos versos, ¿y saben quiénes son ricos? Si usted tiene su refrigerador lleno de comida, si usted tiene 2 pares de zapatos, si usted tiene auto, tiene casa, usted se considera, o sea, mundialmente usted es considerado una persona rica. ¿Es cierto? Usted es una persona rica, usted tiene su refri con qué comer, usted es una persona rica. Pobre es aquel que no tiene nada que comer, pobre es aquel que no tiene nada que vestir, que no tiene que tomar, que no tiene nada. ¿Sí? Pero la Biblia nos está diciendo a nosotros, que atesoremos un buen fundamento para lo porvenir. ¿Y cuál es lo porvenir? El reino de Dios, cuando nosotros nos vayamos en gloria. Entonces Jesús dice, hagan buenas obras, sean dadivosos, sean generosos, para que tengan un buen fundamento, atesorando lo porvenir. And so God is telling us through Paul, he's telling us, let them do good. These are instructions to the rich. And who is rich? You and I are rich, my friend. You and I are rich. If you have food in your refrigerator, if you have 2 pairs of shoes, if you have a car, if you have a house, if you have blankets, if you have clothes on today, you are considered rich. Poor is anyone who doesn't have anything to eat today, nothing to wear, nothing to drink. That is a poor person. So this Bible verse is speaking to us. He's saying, let them do good. Let them be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on the eternal. What is this good foundation for the time to come? Church, when we give, when we share, when we give willingly, we are willing to share, we are storing for ourselves in the time to come. When Jesus calls us home, that we're going to have a good foundation. Tómelo como una casa, iglesia. Algunos hermanos que están viviendo aquí, amigos, parientes, usted sabe que trabajan aquí, están enviando dinero a sus países, están construyendo una casa enorme, ¿verdad? Cuando esa persona diga, ok, ya estoy listo para regresar a mi país, voy a retirarme, voy a vivir la vida tranquilo, esa persona ya puso un fundamento, una fundación, ya tiene su casa lista, ya tiene lo necesario. ¿Por qué? Porque está enviando dinero a esos lugares, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esta persona quiere construir una casa allá, pero todo su dinero se lo gasta aquí? No va a tener nada cuando regrese a su país. Lo mismo es lo que está diciendo este verso. Si tú quieres un buen fundamento, quieres una casa o tesoro de Dios en la vida por venir, en lo porvenir, comienza a enviar desde aquí. Ahora sí, como yo sé que hay esa compañía con que se envían dinero de aquí a nuestros países. ¿Cómo se llama esa compañía? Intermex. Échale un Intermex al cielo. Mande su cuenta hacia el cielo. ¿Sí? And so I know a lot of our Hispanic family and friends and church family. We have friends that they come to this place, to this nation to work. They send money to their homes to build a house.
or wherever you're at, you may be building a house. And when they go back to their homes, to their original countries, they have a foundation. They have a house, a beautiful house to live in. The same way Jesus is telling us, if you want a good house, a good foundation, when you get home, because our home is in heaven, when you get home, he's saying you will have a good foundation, a nice, beautiful house, good treasures in heaven. But if you don't send right now to the heavens to store up treasures in heaven, you won't have a single dime when you get to heaven. Amen. ¿Y qué es esta inversión eterna? ¿Qué es esto que los tesoros? ¿Cómo se va a ver allá en el cielo? ¿Cuáles son esos tesoros que vamos a ver? ¿Se ha preguntado usted? You might ask yourself, but what is this eternal investment? How will these treasures look like? Porque usted sabe que la posición de Cristo, lo que Jesús piensa acerca de las riquezas, no debe de ser rechazado. Porque Dios usa a los ricos. Dios usa a los que tienen dinero para poder bendecir a otros. Dios nos usa a nosotros para bendecir. Pero ¿qué es esta riqueza que Dios habla? Porque quizá la riqueza que nosotros vemos con nuestros ojos no es la riqueza que Dios tiene en mente para nosotros. You know, Christ's position on wealth is not to be rejected, but it should be pursued. You know, God uses rich people like us. God uses people like us because true wealth is worth seeking. But what is this true wealth? Go with me to Matthew 13. Vayan conmigo a Mateo 13. Mateo 13:44, Matthew 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and he hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Este hombre, lo que nos dice la escritura, él halló un campo, ¿sí? El cual lo halló y luego lo escondió de nuevo. ¿Por qué lo esconde? Porque lo esconde y después se va y vende todo lo que tiene y ve y compra aquel campo. And so this man, what the scripture is telling us is that there's this treasure hidden in the field. A man, he finds it, right? He wants to keep it, he hides it. And for joy, he goes and sells everything that he has and he buys that field. Why? Because that hidden treasure will now be his. ¿Por qué lo vende? Porque ese tesoro ahora le va a pertenecer a él porque está en su terreno, va a estar en su campo de él. Y ese tesoro escondido es el tesoro que nosotros tenemos que atesorar. La vida eterna es lo eterno, las posesiones eternas. Es como, por ejemplo, si usted, un niño tiene un silbato, de esos que se chiflan, ¿verdad? Y vamos a decir que está todo roto. Y le dice a otro niño, te cambio mi chiflido por tu bicicleta nueva. ¿Usted cree que el niño lo va a hacer? Pero imagínense nosotros, cuando el Señor regrese, ¿qué va a pasar a todo nuestro dinero que está en la cuenta de banco? Nuestros hogares, nuestras casas, propiedades, fundaciones. ¿Qué va a pasar a todo eso? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a quemar? Como se quema la paja, como se quema la madera, como se quema el pasto, ¿verdad? Se va a ir, no lo vamos a poder mantener. Y a veces nosotros como humanos queremos un lugar seguro para guardar nuestro dinero. Ay, que viene esa recesión en el 2023, ¿qué vamos a hacer con el dinero? ¿Dónde lo vamos a esconder? ¿Dónde lo vamos a guardar? Iglesia, no hay ningún lugar seguro para su dinero. Déjame decirle, no cambiemos lo eterno por lo terrenal. Comencemos a hacer tesoros en el reino de Dios. Amén. Y ese es el único lugar que va a ser seguro para usted. Y a veces es difícil para nosotros que eso encaje en nuestra mente. Es difícil, pero la Biblia nos anima a que hagamos eso. Jesús nos dice, háganse tesoros en los cielos, sino aquí.
And church, and I think this verse is always telling us to not trade temporal possessions, which we can't keep. Don't trade them for eternal possessions, which we can't lose. When the Lord returns, what will happen to all of our bank money accounts and retirement programs, estates and foundations? It's all going to burn. It'll burn like wood, like hay, like straw, when it could have been used to feed the hungry and fulfill the Great Commission. We look for safe places to put our money in. You know, this thing that's scaring people is the Great Recession in 2023. So what? What if the bank just goes down again? We don't have a safe place to put our money in besides heaven. The kingdom of God is the ultimate place where it will never go up in smoke. That's the only place where your treasures will be safe. Amen. It's the only place where it's going to remain safe forever. And that's hard to grasp sometimes because we want things that are the things that we can see. We want the things that be security. We want to know that we have a safe place. Y para concluir, quiero que vayamos a estos últimos tres versos, Primera de Pedro 1:4. And to finish off, I want us to go to 1 Peter 1:4. These last three verses. Primera de Pedro 1:4. But the Bible tells us to not store treasures on this earth, but to think in light of eternity. It says, 1 Peter 1:4, Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto es lo que nos espera a nosotros, iglesia. Este es el tesoro de los que le estoy hablando. Esta es la herencia, no una herencia corruptible, sino una incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. So what is this treasure in heaven that is awaiting us? It is, in 1 Peter 1:4 says, an inheritance incorruptible, undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. ¿Qué más dice Romanos 8:18? Les dije que iban a ser tres versos más, ¿verdad? Romanos 8:18. I told you that we had three more verses to go. So this is this one more. Romans 8:18 says, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo le dice a la iglesia, no importa lo que esté pasando, las aflicciones financieras, aflicciones del cuerpo, aflicciones mentales, aflicciones, cualquier tipo de aflicciones, dice, no se compararán con la gloria venidera que viene y se manifestará en ustedes. So Paul's saying, it doesn't matter what type of sufferings you go through, financial sufferings, physical sufferings, emotional sufferings. Paul is saying, these sufferings, this present time, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us when Jesus comes back for us. Y el último verso, 2 de Corintios 4:17. And the last verse is in 2 Corinthians. Vamos a ir al siguiente verso, por favor. 2 de Corintios 4:17. 2 Corinthians 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Miren el verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Quiere decir que no debemos de proveer para nuestras familias, no debemos tener un plan para el futuro. No significa eso.
Debemos de proveer para nuestras familias, tener suficiente para nuestras familias. Pero lo que se está refiriendo a la Biblia es que no hagas riquezas. Ten lo que necesitas y lo demás, da. And so, we should provide for our families, yes. Should we provide for a budget and have a plan for years to come? Yes. You should save. You should provide for your families, but then also give. The Bible is saying don't just focus on riches. No, what he's saying is have enough for your family, but the rest give. Iglesia, si yo le daría a usted dos opciones, si yo le diría, mira, yo le doy $1,000 hoy, o si se espera un año, le doy 10 millones, y cada año después de eso 10 millones, ¿cuál escogería? ¿Tomar los $1,000 hoy o esperar a 10 millones en un año? ¿Cuál escogería? Las cosas temporales ahora, lo que se ve, es más fácil de tomar. Las cosas que no se ven, si ustedes esperan un año, es difícil esperar. Amén. Y nosotros también. Nosotros debemos de estar agradecidos de que un día vamos a tener tesoros en los cielos. Va a ser como millones y millones de tesoros. Ese principio de vivir a la luz de la eternidad. Cuando usted y yo adoptamos esa perspectiva eterna y la vivimos aquí en los cielos, vamos a expandir el reino de Dios aún más. Vamos a sobresalir más allá de lo que podemos hacer simplemente si retenemos todo para nosotros. Amen. I want to leave you with this pondering question. If you could choose, if I said I'm going to give you $1,000 today, but if you wait a year from now, I'll give you $10 million. And the year after 10 millions, and the year after $10 million, what would you choose? The $1,000 today, or would you wait in a year to receive the $10 million? In the same way for us, church, won't we be more grateful in heaven that we chose to neglect the earthly treasures in order to enjoy forever the treasures that we sent ahead? The same principle applies to those who live in the light of eternity. So let us adopt this eternal perspective so that we could advance the kingdom of God even more. There's much more to do. Ay, pastor, es que yo tengo unos $40,000, $20,000 y no sé para qué usarlos. Tengo lo suficiente, pero no sé. Mándelo a una organización cristiana que está expandiendo el reino de Dios. Mándelo a una organización que esté ayudando con traducir la Biblia para expandir el reino de Dios. Mándelo a gente necesitada. Use el dinero que usted tiene hoy para alcanzar más almas. You might say, oh, Pastor, I have $20,000, $40,000 in the bank and I just don't know what to do with it. I might be saving up for a car or whatever. Use what you have now to expand the kingdom of God, to feed the hungry, to translate the Bible into a language that somebody doesn't have it, for someone to hear the good news of the gospel. Use the money that you have now to store up treasures in heaven. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si te bendijo este mensaje, por favor suscríbete a nuestro canal. También puedes visitarnos en nuestra página web a ccberlanger.com para conocer más acerca de nosotros. Termino con este verso en Colosenses 3:16 que dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Les saluda el pastor Raúl y hasta la próxima. Thank you for listening Centro Cristiano Bethel's podcast. If this message has been a blessing to you, please subscribe to our channel. You can also visit us online at ccberlanger.com to know more about us. And I want to finish off by reading a verse in Colossians 3:16 that says, let the word of God dwell richly among you, in all wisdom,
teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. This is Pastor Raul Maya, and until next time.